Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de corazón que estén teniendo un día absolutamente fantástico, lleno de luz y de momentos positivos. Hoy nos sumergimos de cabeza en un tema que ha encendido la mecha de la conversación en el universo del entretenimiento, y es que una de las estrellas más brillantes, queridas y seguidas del espectáculo turco, la deslumbrante Hande Erçel, se encuentra en el epicentro de un torbellino mediático. Sí, han escuchado bien. Sus últimas declaraciones, emitidas en una entrevista que ha causado un terremoto de opiniones, han sido tan impactantes, tan profundamente reveladoras, que honestamente nos han dejado a todos con la boca abierta, en un estado de asombro genuino. Y es precisamente por esa razón, por la magnitud del impacto y la profundidad de su mensaje, que estamos aquí, listos para desgranar cada una de esas palabras, para analizar el contexto y para comprender la onda expansiva que están generando. Si ustedes son de esos apasionados por las noticias frescas del entretenimiento, si devoran el mundo de las telenovelas turcas con fervor, y si disfrutan siguiendo las trayectorias de las figuras públicas que no solo marcan tendencia, sino que también inspiran y provocan debate, entonces, mis amigos, este vídeo está diseñado pensando en ustedes. Vamos a diseccionar con precisión milimétrica qué fue exactamente lo que dijo Hande Erçel, cuál ha sido el alcance del impacto que su mensaje ha tenido en la opinión pública y en el propio sector, y porque estas palabras, aparentemente sencillas, están haciendo tanto ruido en los cuatro rincones del mundo digital y mediático. Y antes de que nos lancemos de lleno en las profundidades de este fascinante y a veces polémico tema, permítanme un pequeño recordatorio, un gesto de gratitud hacia ustedes que hacen posible este espacio. Si por alguna razón aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, si aún no han dado clic al botón de * suscribirse a nuestro canal *, les invito encarecidamente a que lo hagan ahora mismo. Denle a esa campanita tan característica que aparece al lado, esa que les alertará de cada nuevo vídeo que subimos, para que así no se pierdan absolutamente nada. Porque aquí en este canal, nos dedicamos a traerles siempre la información más jugosa, la más actualizada y la más relevante del universo de las celebridades y el espectáculo. No se queden fuera de esta conversación que, créanme, se pone cada día más interesante. Bueno, basta de preámbulos y vayamos directamente al grano, al meollo de la cuestión. Hande Erçel, esa actriz que ha logrado conquistar nuestros corazones y ganarse un lugar privilegiado en nuestra admiración con su talento innegable y su carisma arrollador, especialmente recordada por su papel estelar en series que se han convertido en fenómenos globales como Sen Kalkam, se ha pronunciado recientemente sobre un tema que hasta la fecha, ella había mantenido con una discreción admirable, casi un aura de misterio. Y es que, como bien sabemos y como ustedes, seguidores asiduos del mundo del entretenimiento, entenderán perfectamente, en la vorágine de las redes sociales, en la voracidad de los medios de comunicación, cada palabra, cada gesto, cada silencio de una figura de su calibre es analizado con una lupa intensísima, con un escrutinio que roza lo obsesivo. Y esta vez esa lupa ha sido más potente, más enfocada y más intensa que nunca. La bomba mediática ha estallado con fuerza incontenible después de unas declaraciones que Hande pronunció en una entrevista de reciente emisión, un espacio donde, para sorpresa de muchos y deleite de otros, decidió abrir su corazón de par en par. Habló sobre aspectos muy íntimos y personales de su vida, sobre los altibajos de su carrera y, lo que ha captado la atención de manera exponencial, sobre su compleja y a menudo abrumadora relación con la fama y la incesante presión mediática que la rodea. Muchos de nosotros esperábamos, casi con total seguridad, un comentario más sobre sus futuros proyectos cinematográficos o televisivos, quizás alguna anécdota jugosa y entretenida de los rodajes que tanto nos apasionan, o tal vez, siguiendo la pauta de lo que suele generar mayor revuelo, alguna pista, por mínima que fuera, sobre su vida amorosa. Pero Hande, en un giro inesperado y audaz, fue mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros anticipaba. Sorprendió a propios y extraños con una sinceridad tan cruda, tan desnuda, que pocos podían siquiera imaginar. Uno de los puntos centrales y más resonantes de sus declaraciones, sin lugar a dudas, gira en torno a esa dicotomía tan marcada entre la imagen que proyecta ante el mundo y la realidad tangible que vive. Hande, que ha sido objeto de incontables comentarios, tanto de elogios efusivos como de críticas mordaces, sobre su físico escultural, su estilo de vida aparentemente perfecto y hasta sus más íntimas relaciones personales, ha expresado una profunda y palpable frustración. Una frustración que emana de la forma en que los medios de comunicación y el público en general a menudo la reducen a aspectos puramente superficiales. Las sensaciones que se obvian, que se ignoran por completo, su trabajo arduo, su dedicación incansable y su constante evolución como artista.
En una de las frases más potentes de la entrevista, que se ha convertido en el mantra de la conversación, Ande dijo: "Siento que a veces la gente olvida que soy una persona, no solo una imagen en una pantalla". Y créanme, esa frase tan simple en su construcción, resume con una elocuencia brutal la esencia de todo lo que quiso transmitir. Ha hablado, y lo ha hecho con una valentía encomiable, sobre la exposición constante y casi asfixiante a la que está sometida en su día a día. Ha compartido las profundas implicaciones que la falta de privacidad tiene en su salud mental, un tema que desgraciadamente sigue siendo un tabú para muchos. No es un secreto para nadie que la fama, para la gran mayoría de las estrellas que alcanzan la cúspide, viene acompañada de un precio muy elevado, y Ande ha sido extraordinariamente valiente al poner sobre la mesa esa cara menos glamurosa, esa faceta oscura y exigente del estrellato. Ha relatado con una emotividad que conmueve, como la presencia de los paparazzi, siempre al acecho, y la constante marea de las redes sociales, pueden ser increíblemente invasivos, creando una presión inmensa, casi insoportable, para mantener una imagen de perfección inmaculada. Una perfección que, como bien sabemos todos los que habitamos este planeta, es humanamente imposible de sostener en el tiempo. Ha compartido momentos específicos, instantes de su vida en los que se ha sentido observada hasta el más mínimo detalle, hasta la más mínima imperfección, y cómo esa vigilancia constante ha afectado de manera significativa su bienestar emocional y psicológico. Pero, y esto es crucial, no todo en sus declaraciones ha sido un lamento, una queja o una expresión de victimismo. De hecho, y aquí radica una de las claves de su mensaje, estas declaraciones vienen cargadas de una fuerza inmensa, de un espíritu de empoderamiento que resuena con fuerza. Ande ha manifestado con una claridad meridiana su ferviente deseo de ser reconocida por su talento genuino, por la profundidad de los personajes que encarna con tanta maestría y por el esfuerzo monumental que implica cada proyecto en el que se embarca. Ha puesto un énfasis rotundo en la importancia de la profesionalidad y la dedicación incansable en su carrera, y ha lanzado una petición clara y directa, que se valore esa faceta de su vida, la artística y profesional, por encima de las especulaciones infundadas y los chismes insidiosos que a menudo inundan y manchan el mundo del espectáculo. Ha dejado meridianamente claro que, si bien aprecia con sinceridad el inmenso cariño y el apoyo incondicional de sus seguidores, también necesita, de manera imperiosa, que se respete su espacio vital y su individualidad como ser humano. Otro aspecto de sus declaraciones que ha generado una profunda reflexión en una gran parte de su audiencia es su visión particular sobre la propia industria del entretenimiento. Ha abordado con una madurez sorprendente temas tan delicados como la presión constante por mantenerse relevante en un mercado saturado, la competencia feroz que raya en lo despiadado, y la dificultad intrínseca de evolucionar como artista sin ser sometida a un juicio implacable y constante. Ha insinuado, de manera sutil pero clara, que en ocasiones se siente limitada, encasillada, por el tipo de roles que le ofrecen las productoras, y que anhela con pasión la oportunidad de explorar personajes mucho más complejos, más desafiantes y con una mayor profundidad psicológica, que le permitan demostrar de manera contundente su versatilidad actoral. Ha mencionado, y esto es digno de admiración, que a pesar de haber alcanzado un nivel de éxito extraordinario, todavía siente que tiene muchísimo que aprender y, sobre todo, muchísimo que ofrecer como intérprete. Y aspira, con toda la legitimidad del mundo, a tener la libertad creativa para explorar esos nuevos y emocionantes horizontes. La forma en que Ande Ercel ha abordado estos temas tan sensibles ha sido sorprendentemente honesta, directa y desprovista de cualquier tipo de artificio. No se ha escondido detrás de frases ambiguas, de respuestas evasivas o de comentarios genéricos que no dicen nada. Ha hablado con el corazón en la mano, con una transparencia que desarma, y eso es algo que, sin ninguna duda, ha resonado de manera profunda con una amplísima parte de su audiencia. Muchos la han elogiado públicamente por su valentía al compartir sus experiencias más íntimas y por su férrea determinación de ser vista y valorada más allá de su deslumbrante apariencia física. En las redes sociales, las reacciones han sido verdaderamente abrumadoras. Miles y miles de mensajes de apoyo incondicional, de admiración sincera y de comprensión profunda inundan cada uno de sus perfiles en las plataformas digitales, donde sus seguidores le transmiten, con fervor, su respeto, su apoyo y su fuerza. Ahora se preguntarán, ¿por qué estas declaraciones te dejarán sin palabras, te dejarán boquiabierto? La respuesta es contundente, porque rompen con el molde establecido. Porque muy pocas veces tenemos la oportunidad de ver a una estrella de su calibre, con una carrera tan sólida y una popularidad tan masiva y global, hablar con tanta crudeza, con tanta autenticidad, sobre las dificultades inherentes y a menudo ocultas de la fama.
Normalmente las entrevistas se centran, casi de manera exclusiva, en los aspectos positivos, en los éxitos rotundos, en los proyectos emocionantes que están por venir. Pero Ande, en un acto de valentía y autenticidad pocas veces visto, ha decidido ir mucho más allá, ha decidido mostrar la otra cara de la moneda, esa cara que con demasiada frecuencia se oculta bajo el deslumbrante brillo y el aparente glamour del estrellato. Sus palabras, lejos de ser meras anécdotas personales, nos invitan a una reflexión profunda y necesaria sobre nuestra propia relación, como público, con las celebridades que admiramos. Somos quizás demasiado duros con ellas. Las juzgamos de una manera injusta, basándonos en estereotipos preestablecidos. Les exigimos una perfección inalcanzable que nosotros mismos, en nuestra vida cotidiana, somos incapaces de mantener. Ande, de manera implícita pero inequívoca, nos plantea estas preguntas tan pertinentes, y nos anima, nos impulsa, a mirar más allá de la superficie brillante y pulida. Nos recuerda, de forma muy humana, que detrás de cada rostro famoso, de cada figura pública que admiramos, existe una persona real, con sus propias luchas internas, sus propias inseguridades latentes y sus propios anhelos profundos. Además, sus declaraciones abren un debate ético de vital importancia sobre la actuación de los medios de comunicación y la cultura de la celebridad en general. ¿Hasta qué punto es aceptable e incluso ético la intromisión constante y a menudo invasiva en la vida privada de las personas, incluso si éstas son figuras públicas reconocidas? ¿Cuál es la responsabilidad fundamental de las plataformas mediáticas, tanto tradicionales como digitales, a la hora de presentar la información, de moldear la percepción pública? Ande, al exponer su perspectiva tan personal y sincera, nos invita a cuestionar estas dinámicas tan arraigadas y a considerar, a abogar por, un enfoque mucho más respetuoso, más humano y más consciente hacia las personalidades que tanto admiramos y seguimos. La repercusión de sus palabras ha sido tan vasta, tan extensa, que incluso han surgido debates acalorados en foros especializados y en las redes sociales sobre la salud mental en el exigente mundo del espectáculo y la presión constante y omnipresente que enfrentan las figuras públicas en su día a día. Se ha convertido, de la noche a la mañana, en un tema de conversación que trasciende los límites de sus seguidores más acérrimos, llegando a círculos mucho más amplios que ahora reflexionan seriamente sobre el impacto real y a menudo devastador de la fama en la vida de las personas. Es absolutamente fundamental destacar, para comprender la magnitud de su mensaje, que Ande no ha buscado en ningún momento victimizarse, ni generar lástima ni compasión barata. Al contrario, su tono ha sido de una fuerza inquebrantable, de una determinación férrea y de una clara e inequívoca intención de establecer límites saludables y necesarios. Su discurso ha sido, en esencia, un poderoso mensaje de autoafirmación, de reivindicación de su espacio personal y de su derecho fundamental a ser vista y reconocida no solo como un icono de belleza o una figura mediática, sino como una profesional completa y un ser humano integral. Ha demostrado una madurez asombrosa y una perspectiva de vida que, sin lugar a dudas, la hacen aún más admirable a ojos de quienes la siguen y la apoyan. Y volviendo a ese título tan llamativo que encabezaba este vídeo, Ande Ercel en la mira, sus declaraciones te dejarán sin palabras, creo que ahora todos podemos entender, con total claridad y profundidad, el porqué. No se trata simplemente de una declaración superficial, de un comentario pasajero. Es en realidad un manifiesto personal que cuestiona audazmente las normas establecidas, que desafía las expectativas predefinidas y que nos confronta directamente con la compleja y a menudo dolorosa realidad que se esconde detrás de la fachada deslumbrante del estrellato. En resumen, lo que Ande Ercel ha logrado con sus recientes declaraciones es un acto de valentía pura. Se ha desnudado emocionalmente frente a su vasta audiencia, ha compartido vulnerabilidades que la mayoría de las figuras públicas jamás se atreverían a mostrar, y al hacerlo, ha conseguido, paradójicamente, ganar aún más respeto y admiración de quienes la siguen. Sus palabras son un recordatorio potente y necesario de que, a pesar de la aparente distancia que pueda existir entre el mundo de las celebridades y el público general, al final del día, todos somos seres humanos con experiencias, sentimientos y necesidades universales. Así que ahí lo tienen, un análisis profundo y detallado de las recientes y absolutamente sorprendentes declaraciones de Ande Ercel. Ha sido un tema fascinante, apasionante y sobre todo, muy revelador para explorar en profundidad, y espero de corazón que hayan encontrado este vídeo tanto informativo como sumamente entretenido. Antes de despedirnos y de cerrar este capítulo, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a cada uno de ustedes por haber llegado hasta el final de este vídeo y por haber dedicado su valioso tiempo a verlo. Su apoyo incondicional significa el mundo para nosotros, es la fuerza que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad.
Y ahora, para cerrar esta conversación de la mejor manera, me encantaría, de verdad, escuchar su opinión. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Ande? ¿Creen ustedes que la fama tiene, en efecto, un precio demasiado alto a pagar? Por favor, no duden en dejar sus comentarios abajo, en la sección dedicada a ello. Me encanta leer sus reflexiones, sus puntos de vista únicos y sus análisis. Ustedes son una parte fundamental e insustituible de esta comunidad. Y si este vídeo les ha gustado, si sienten que les ha aportado algo de valor, algún nuevo conocimiento o simplemente les ha entretenido, no olviden, por favor, darle un gran y significativo me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos, con sus familiares, especialmente con aquellos que también son seguidores devotos de Ande Ercel o que simplemente disfrutan de estas discusiones profundas sobre el fascinante mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, ***, suscríbanse a nuestro canal ***. Únanse a nuestra creciente comunidad, activen esa campanita para asegurarse de que no se pierden absolutamente nada de lo que publicamos. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Hasta siempre y que tengan un resto de día maravilloso.